Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos estado hablando de el poder y el efecto que hay en los pensamientos que logran entrar a nuestra mente y asentarse como parte de nuestro vivir. Miramos lo que nos dice Filipenses capítulo 4, y aquí nos da una base muy importante en cómo poder nosotros superar todo aquello que, le decía, comienza como un pensamiento y luego se convierte en una acción, luego se convierte en un hábito, prácticamente una costumbre, un hábito, en el carácter de la persona, y eventualmente en eso es en lo que termina aquella persona. Ese es el destino de la persona. Y lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje que hemos leído, dice el apóstol: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice el Señor: presenta tus peticiones, tus necesidades delante de Dios con acción de gracias y con todo ruego delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una promesa de Dios que cuando nosotros traemos, como dice la Escritura en Corintios, 2 Corintios 10, cuando traemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, cuando no permitimos que cualquier pensamiento nos gobierne, nos controle, sino que lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo, entonces el Señor promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, hay cosas con las que luchamos en la mente, con las que batallamos en la mente, que nos perturban, que nos inquietan, que nos estorban, que nos afectan de diferentes maneras. Y Dios dice: quiero que traigas todo pensamiento cautivo a mí, y yo te voy a dar una victoria especial, yo te voy a dar un triunfo especial. Lo primero que voy a hacer, dice el Señor, es a darte mi paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa lo siguiente: si muchos pensamientos te turban, y los pensamientos que te turban no puedes tú controlarlos y no hayas qué hacer con ellos, y de repente algunos te acusan, algunos otros pensamientos te preocupan, diferente clase de pensamiento que turba tu mente, dice el Señor: si tú me los entregas a mí, yo reemplazaré esos pensamientos con mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, aunque no entiendas cómo va a quitar eso Dios, cómo va a cambiar esa situación, cómo va a ser transformada la situación que estás pasando, tú no vas a entender cómo Dios le va a hacer. Pero si tú estás confiando en Dios, Dios llenará tu corazón de paz, una paz que sobrepasa tu entendimiento, y guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús firme, para que no te perturbe nada de lo que pueda haber moviéndose en tu mente. Y agrega y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. El Señor nos está enseñando cómo poder vencer aquellos pensamientos negativos que quieren controlar nuestra mente. Le decía la semana anterior de que cuando uno le llegan ciertos pensamientos a su mente, llega primeramente lo que se conoce como el consciente, lo que usted percibe, entiende y está consciente de lo que le está llegando. Pero si esos pensamientos que llegan al consciente usted no los detiene, usted no trabaja con ellos para derribarlos, para desecharlos, para arrancarlos de su corazón, de su mente, esos pensamientos se van a hundir a lo que se conoce como el subconsciente, o se van a hundir allá a lo más interno de su ser, que de alguna manera es cuando comienzan a convertirse ya en acciones, reacciones, hábitos, costumbres que ya forman un patrón y un estilo de vida en nuestro caminar. Y ya usted ya no piensa para hacer eso, ya automáticamente lo hace. Y ese es el estado donde Dios no quiere que permitamos que los pensamientos negativos lleguen. Porque si un pensamiento negativo llega y es un sentimiento, un pensamiento de rencor, un pensamiento de resentimiento hacia otra persona, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese pensamiento se asienta y ya no queda en el consciente, sino que baja al subconsciente y se asienta en tu corazón y en tu alma, entonces andas con reacciones negativas, andas ya con actitudes negativas, y aún tú mismo puedes preguntarte: ¿por qué reacciono así? ¿Por qué hago esto? Y muchas veces ni uno mismo entiende por qué lo hace. Es porque le ha dado lugar a esta clase de pensamientos negativos que se arraiguen y se conviertan en lo que la Biblia describe como fortalezas. Fortalezas que manipulan, que controlan la vida del hombre para llevarla a la destrucción. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Cómo puedo superar y vencer esos pensamientos negativos? Le decía anteriormente que muchas veces uno lo que busca hacer es tratar de dejar de pensar en ciertas cosas negativas, pero la realidad es que muchas veces entre más trata de dejar de pensar uno en cierta cosa, más termina pensando en ella. Más intensa se hace la lucha, más fuerte se hace la batalla, y trae aquel pensamiento y no quiero pensar en ello, y cómo le hago, y cómo lo quito, y cómo lo arranco. Y en veces entre más me centro en aquel pensamiento, más fuerte se hace, más se intensifica aquel pensamiento. Y el Señor dice: hijo, yo te doy la clave para que puedas vencer esos pensamientos. No es que trates por tu fuerza de querer echarlos de tu mente o querer dejar de pensar en ellos. Entonces, ¿cómo le hago, Señor? Tienes que reemplazarlos pensando en algo mejor que en aquello que estabas pensando. No le des tu atención a ese pensamiento, no le dirijas tu enfoque. Entre más te enfocas en ello, entre más le diriges tu atención, más controlará tu vida aquel pensamiento. Entonces, ¿qué hago, hermano? En vez de enfocarme en aquel mal pensamiento, enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en algo puro, en algo honesto, en algo bueno, en algo de buen nombre, en algo digno de alabanza. En esto pensar, y Dios te dará la victoria, destruyendo y desechando aquel pensamiento negativo de tu mente, porque hay un pensamiento superior en tu mente. Lo estás reemplazando con algo mejor, superior que aquello que ya estaba en tu mente. Entonces el Señor quiere que aprendamos a lidiar de la manera correcta con toda esta clase de cosas que llega a nuestra mente. Ahora vamos a internarnos más a fondo en lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Quiero invitarle para que venga conmigo al Salmo 25. Y en esta mañana quiero hablarle de 3 maneras como podemos pecar con la mente, cómo podemos abrir puertas para que se construyan y se arraiguen fortalezas en nosotros. Una fortaleza es algo que controla, es un hábito, es un pensamiento que manipula la forma de vivir de uno. Es algo que lo hace accionar sin pensar, porque ya no está en el pensamiento consciente, ya está en el subconsciente, ya está arraigado más adentro.
una fortaleza, manipula nuestras acciones, manipula cómo nos sentimos, manipula nuestras reacciones. Terminamos con hábitos, terminamos con costumbres, terminamos con ciertos patrones repetitivos en nuestra vida que son dañinos y destructivos para nuestro caminar. Ahora veamos 3 aspectos de esta clase de situaciones. Salmo 25, versículo 7. Oiga lo que dice la palabra del Señor. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. El salmista está diciendo: Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Cuando el salmista está diciendo: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, el salmista entendía y reconocía que había pecados, que había errores, que había faltas que él había cometido en su juventud. ¿En qué momento, en qué etapa? No sé. Y cuántas cosas habría hecho, no sé. Pero él dice: Señor, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Ahora, si el salmista está pidiéndole al Señor: Señor, no te acuerdes de aquello, pues lo mismo, por supuesto, es lo que tenemos que hacer nosotros. No acordarnos de aquellas cosas. Porque imagínense que el salmista le esté diciendo: Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y él acordándose y recordando y pensando continuamente en aquellos pecados de su juventud, pues no tendría sentido, ¿verdad? Si él le dice: Señor, de mis pecados de mi juventud, de mis rebeliones del pasado, Señor, no te acuerdes. Entonces, repito, es el mismo principio que primero tiene que operar en uno. Porque para que Dios no se acuerde de aquello, primero uno tiene que arrancarlo de su vida. Tiene uno que dejar de alimentar aquello, de pensar en aquello. Porque si uno sigue acordándose de los pecados de su juventud, de los pecados del pasado, de las faltas del pasado, eso provocará que Dios mismo también se acuerde de ellos. ¿Por qué que Dios se acuerde de ellos? Déjeme le explico. Cuando hablo de los pecados de la mente, el primer pecado del que le quiero hablar, de estos 3, le quiero hablar de el recordar para disfrutar los pecados del pasado. El recordar para disfrutar los pecados del pasado. Hay hermanos que muchas veces recuerdan las cosas del pasado, recuerdan los pecados del pasado, recuerdan las experiencias que tuvieron, recuerdan el ambiente donde anduvieron. Ahora, una cosa es recordar porque de repente algo llegó a tu mente y te acordaste y dijiste: sí, pero eso ya quedó atrás, eso ya no es mío, eso ya no me pertenece. He aquí que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, eso ya no es mío, ese ya no soy yo. El que yo era ya murió, aquel que hizo aquello ya no existe, ya lo sepultamos, ya lo enterramos, ya murió, porque ya ha creído en Cristo. Pero ¿qué sucede cuando la persona hace lo contrario? ¿Qué sucede cuando la persona recuerda los pecados del pasado? Hay un peligro muy grande en esto, y es más común de lo que usted se imagina. Hay una acechanza continua del enemigo de hacernos regresar, si no en nuestras acciones, en nuestro cuerpo, físicamente yendo a donde estábamos anteriormente, haciendo literalmente lo que hacíamos. El primer lugar donde comienza recreando aquellas experiencias es en nuestra mente. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas? Y echa a volar la mente la persona, echa a volar la mente el hermano o la hermana, y comienza a recordar, y comienza, como dicen por ahí, a soñar despierto. Y ahí está pensando y reviviendo y todo aquello, pero no lo está reviviendo como diciendo: Señor, mira nomás qué maravilla estás en mi vida, de dónde me sacaste, gracias, Señor. No, hay muchos que no lo hacen de esa manera. Recuerdan para disfrutar, recuerdan para deleitarse, recuerdan para de alguna manera obtener cierta satisfacción.
de la carne, de aquellas cosas que hicieron, de aquellos lugares donde estuvieron, de aquellas prácticas donde estuvieron. Especialmente estoy hablando de las cosas que fueron agradables a la carne, agradables carnalmente. ¿Sí me explico? Es muy común que la mente vuele atrás y que recree una vez más, que reconstruya aquel panorama, aquella cosa vivida, aquella experiencia, y que esté en aquella experiencia y se envuelve en aquella experiencia y comience a recordar, fantaseando sobre las cosas que hizo en el pasado, y puede decir: hermano, yo no he hecho nada malo, yo ya no he ido a ver a aquellas personas, ya no he vuelto ni siquiera a saludar a aquella mujer, a aquel hombre, a aquella barra, a aquel lugar donde fui, etcétera, etcétera, y ya no he vuelto a pararme en aquel lugar. Es cierto, a lo mejor no te has parado con tus pies, pero te has parado con tu mente y con tu corazón, recreando ese escenario, y eso es pecado delante de Dios. Eso es algo que contamina nuestra alma, que contamina nuestro corazón. Dios quiere que tengamos cuidado, no solamente de ir a la práctica, sino que tengamos cuidado con lo que dejamos que surja acá en nuestra mente. Porque usted cree que el que recae, el hombre, la mujer que se ha convertido a Cristo y vuelve atrás, usted cree que así nomás de un momento a otro volvió atrás y ya. No, generalmente primero acá en la mente comienza una serie de situaciones, de experiencias, de movimientos que eventualmente arrastran a la persona a volver al camino de donde salió. Por tanto, dice el Señor: hijo, no quiero que recrees una vez más, no quiero que reconstruyas una vez más escenarios, pensamientos de todo lo vivido anteriormente. Si quieres que yo me olvide, dice Dios, de los pecados de tu juventud, olvídate tú también. Ponles un alto, ponles un corte, ponles un hasta aquí. No vuelvas a visitar tu pasado, no vuelvas con tu mente a visitar el ambiente donde saliste para deleitarte en él. Si vuelves al pasado con tu mente, que sea para agradecer a Dios, para valorar y decir: Señor, mira la basura donde me sacaste, gracias Señor. Eso es muy diferente. Si me explico, siempre que le llegue un recuerdo del pasado, que sea para darle gloria a Dios, para agradecer a Dios, para valorar delante de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero no para recrearnos en aquello. Y es muy fácil, y es muy peligroso, y es muy común que se le dé cabida, vuelvo a repetir, a experiencias del pasado. Porque una persona, entre más vivida fue, cuando digo más vivida, estoy hablando que vivió más en el pecado y en la maldad, es una lucha más constante que muchas veces tiene en su mente, de recuerdos, de panoramas que se le presentan en su mente, y Señor, ¿qué está pasando? Y si no tiene cuidado y comienza a abrazar aquello y a recordar, y allí quedarse y perderse, cuando menos se acuerde, eso le va a afectar terriblemente. Entonces dice el salmista: de los pecados de mi juventud, de mi rebelión, Señor, no te acuerdes. Y es como que el Señor dijera: está bien, hijo, yo no me acuerdo si tú no te acuerdas, pero si tú los revives y vuelves en tu mente y en tu corazón a estar en ellos, ¿cómo me voy a olvidar yo de ellos? Si por más que te quiero sacar de ahí, tú vuelves a meterte ahí, tú vuelves a quedarte ahí. Entonces, hermanos, todas aquellas experiencias del pasado hay que arrancarlas. Van a querer seguir llegando a la mente, van a querer seguir controlando, manipulando nuestra mente. Mira, recuerda lo que al cabo, con recordar no pecas, con recordar no pasa nada. No estás haciendo nada, no estás yendo, no estás nada, solo estás recordando. Tenga cuidado con recordar lo que no debe de recordar. Lo que está muerto, déjelo muerto, no lo resucite, no lo levante, déjelo sepultado, para que realmente desaparezca de su vida y no vuelva a tener acceso o control sobre su vida. Tenemos que dejarlo ahí. Venga conmigo a la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 21. El recordar para disfrutar los pecados del pasado nos hace pecar contra Dios
y estamos exponiéndonos a recaer en las mismas cosas una vez más. Estamos exponiéndonos porque estamos resucitando, reviviendo lo que ya habíamos sepultado. Entonces, no es un juego, es algo que tiene un efecto espiritual más de lo que usted se imagina. Hermano, pero ¿qué hago? Yo en veces no puedo evitar que llegue cierto recuerdo, cierto pensamiento. Es cierto, a lo mejor no puedes evitar que llegue cierto pensamiento, cierto recuerdo. El pecado no está en que llegue el pensamiento. El pecado no está en que llegue cierto recuerdo. El pecado está en qué hago con el recuerdo que llega. Llega aquel recuerdo y digo, oh sí, qué bonito, aquellos días, aquellos tiempos. Y comienzas a recrearte en ello, en tu mente, en tu imaginación. Y le das lugar de esa manera. O le pones un alto y dices, no, eso ya no tiene cabida en mi mente. Eso es del pasado, que en el pasado está muerto y ya no me pertenece. Ahora hay un pensamiento de vida. Ahora hay una nueva forma de pensar. Ahora hay una nueva mentalidad. Ha habido un cambio en mi vida. El cambio tiene que ver con la forma de pensar de uno. Por eso es que muchas veces cuando una persona comete una falta y se arrepiente, en veces no entendemos la plenitud del arrepentimiento. Muchas personas creen que el arrepentirse es pedir perdón, o disculparse, o derramar una lágrima o muchas lágrimas. Pero si tú lloras y te duele y pides perdón, pero no hay un cambio de mente, no hay un cambio de pensamiento respecto a eso que has hecho, lo más seguro es que volverás a recaer en ello y te sentirás mal y dirás, pero yo pedí perdón, pero yo lloré delante de Dios, pero yo esto, pero yo lo otro. Es que lo que nos va a transformar no va a ser simplemente llorar. En el mundo, ¿qué hacía el hombre después de que se emborrachaba y golpeaba a la mujer y ya lo quería dejar el otro día la mujer? Ahí iba y le lloraba, y ya no vuelvo a hacerlo y no vuelvo a tomar, y le lloraba. Pero apenas pasaba una semana y volvía a hacer lo mismo, peor tantito. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que cambia a la persona. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Eso no es para mí, eso no soy yo. Hay algo mejor para mí. Dios tiene una vida mejor. Dios tiene una clase de caminar mejor que eso. Yo tengo que despojarme de eso y tengo que abrazar lo que Cristo tiene para mi vida. Tengo que despojarme de eso y abrazar lo que Cristo tiene para mi vida. Veamos qué dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La palabra del Señor nos dice en este pasaje, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Está hablando del pasado, la clase de vida que vivíamos sin Cristo. Dice, ¿qué fruto había de aquellas experiencias? ¿Qué fruto había de aquellas borracheras? ¿Qué fruto había de aquellas infidelidades? ¿Qué fruto había de aquella clase de vida? El único fruto que había era muerte, era daño, era destrucción. A nosotros mismos, a la familia, destruíamos todo lo que decíamos querer. Y dice el apóstol, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? En otras palabras, dice el apóstol, tienen que mirar el pasado avergonzándose de él. Avergonzándose de él. Qué terrible. Eso era yo. Me da vergüenza lo que era. Me da vergüenza lo que hice. ¿Sí me explico? Dice el apóstol, esa tiene que ser la actitud de nuestra vida, del cristiano, en cuanto al pasado. Dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el plan, el deseo de Dios. Pero repito una vez más, dice, primeramente vean el fruto de lo que hacían. El fruto de lo que hacían era muerte, era destrucción.
Dice, y esas cosas que hacían, esas cosas en las que vivían, ahora os tenéis que avergonzar. Dice, de las cuales os avergonzáis. Esa es la actitud, el carácter correcto del cristiano: avergonzarnos del pasado, de lo que éramos. Pero yo he escuchado tantos cristianos testificar de su pasado, pero no testifican de su pasado con vergüenza. Testifican de su pasado como vanagloriándose de lo que eran. Oh, hermano, yo en el pasado yo era esto, yo era lo otro, yo aquí, yo allá. Como que se jactan de lo que eran. ¿Sí me explico? Eso significa que hay algo vivo en ellos todavía, de aquello que practicaron. Porque cuando aquello que practicaste está muerto verdaderamente en tu vida, te debes de avergonzar de ello. Si vas a testificar de ello, testifica, pero no te jactes de lo que eras. Jáctate de lo que eres ahora en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Eso es lo que vale. Dice la palabra: si en algo nos debemos de gloriar, gloriémonos en el Señor, gloriémonos en Cristo, gloriémonos en la cruz de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en la obra que ha hecho por nosotros. Pero repito, muchas veces hablamos: oh, hermano, yo cuando era inconversa, yo era tan bravo que no me dejaba de nadie. Y si usted analiza a esa persona, se refleja su mismo carácter aún en el Señor. Lo que era con lo que es ahora. Como que no ha muerto realmente a eso. Se vanagloria de lo que era. No ha renunciado plenamente. No ha entendido que es una vergüenza ser de esa manera. ¿Sí me explico? O sea, debemos de sentir vergüenza. Esa es la obra real de Dios. Cuando hay una obra real de Dios en nuestra vida, lo que éramos, lo que hicimos, las cosas desagradables a Dios, deben de causar en nosotros vergüenza, tristeza, dolor, por lo que fuimos, por lo que hicimos. No jactancia, no arrogancia, no vanagloria. Y eso se mira tan común en el cristianismo en este tiempo. ¿Sí me explico? Testificando, pero no con el corazón en el lugar correcto. Parece como que se revive y se recrea aquello, pero de una manera, repito, no con vergüenza, sino con jactancia. Y cuando se testifica de algo del pasado con jactancia, es como que realmente no he renunciado a aquel pasado. Es como que vuelvo ya no a hacerlo en mis actos, pero vuelvo a recrearlo, vuelvo a reconstruirlo en mis palabras, en mi mente, en mi expresión, en todo lo que hago. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no es bueno testificar de dónde nos sacó el Señor? No, sí es bueno. Pero testifiquemos entendiendo y declarando que era una vergüenza lo que éramos, lo que hicimos, cómo vivimos, y no jactándonos como si fuera algo digno de alabanza o algo muy especial. No tiene nada de especial la maldad en la que estábamos. No tiene nada de especial el camino en el que andábamos. Y nosotros debemos de tomar esa actitud, mirarlo con vergüenza, mirarlo con desprecio, mirarlo: ¿cómo es posible que yo pude haber hecho tal cosa? ¿Cómo es posible que pude andar en tal cosa? ¿Sí me explico, mis hermanos? Esa es la actitud correcta. Una actitud de avergonzarnos de aquello y no de jactarnos de algo que realmente debe de ser vergonzoso como hijos de Dios. Lo que hicimos. El que hizo una cosa, el que andaba de valiente o de matón o de lo que fuera, o la mujer que hizo lo que haya hecho, no nos jactemos de aquello, porque eso es desagradable a Dios. Y eso de alguna manera opera en nuestra mente para desviarnos del objetivo al cual Dios nos quiere llevar, a darle la gloria, la honra a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De dónde nos sacó, de dónde nos arrancó, de dónde nos llamó el Señor. Y ahora la mentalidad que Él quiere que tengamos. Entonces, primer punto: tengamos cuidado con recordar aquellas acciones, aquella vida. Repito, aún al testificar de ello, cuando testificas, recuerdas y te sientes como que eres aquel mismo. ¿Sí me explico? O testificas con lágrimas y tristeza y vergüenza de aquello que tú eras, sabiendo que ya no eres eso.
¿Sí me comprende la diferencia de una cosa y de la otra? Entonces entendamos cómo es que nos afecta a una manera y cómo es que nos beneficia a la otra. Cuando lo hacemos testificando con vergüenza, como dice el apóstol Pablo, eso es algo que da testimonio de que ya no soy aquello, que me da tristeza y me avergüenza aún hablar de aquellas cosas. Y si lo hago solo para testificar lo grande que Dios ha sido en mi vida, dándole a Él toda la gloria y reconociendo que eso era un basurero, que eso era algo terrible y no algo digno de Dios ni de alabanza. Gloria a Dios. Avancemos. Mateo capítulo 5 versículo 27. El segundo punto. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor está diciendo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿cómo que ya adulteró con ella en su corazón si no ha hecho nada con ella? Si ni siquiera se ha acercado a hablarle, ni la palabra le ha dirigido. ¿Cómo puede adulterar con una mujer en su corazón si ni siquiera ha tenido contacto verbal con ella? Puede adulterar con ella en su imaginación. Es lo que está diciendo acá. Cuando el hombre o la mujer, dice el Señor, se cuidan del acto, se cuidan de no cometer el acto. Eso era lo que la ley enseñaba. Oíste que fue dicho: no cometas el acto. Pero yo les digo: no cometas el pensamiento. Escrito estaba: no cometas el acto, cuídate porque el acto es muerte. Pero el Señor dice: el acto no comienza con el acto, el acto comienza con el pensamiento. Y si no cuidas tu imaginación, ¿a qué le das rienda suelta? ¿Cuántas cosas quieren llegar y tocan a la mente para que tu imaginación se desborde, se desprenda, pensando, imaginándose, formulando diferente clase de cosas mentales, imaginarias? ¿Sí me explico? La imaginación tiene un potencial increíble, tremendo, de formular, de pensar, de construir. Usted en su imaginación construye y reconstruye una inmensidad de cosas que se miran y se palpan y se perciben para el alma en el interior como realidades, como verdades. Y Dios dice: hijo, ten cuidado no solamente de cometer un error, una falta en el acto físico, dice el Señor, sino que yo les digo que tienen que cuidar su imaginación, tienen que cuidar la mente. Y la mente no es solamente un pensamiento, la mente en este caso hablamos de la imaginación, porque repito, una cosa es el pensamiento que llegue, pero el pensamiento solamente es la semilla de donde puede comenzar a abrirse un panorama, una imaginación que se va ampliando y va usted construyendo montones de escenarios en esa imaginación. Y Dios dice: la imaginación te puede dañar y te puede destruir. La imaginación se puede convertir en una fortaleza que moverá tu vida, que te manipulará y te arrastrará cautivamente hasta llegar a cometer un acto que nunca querías cometer. Tú decías: yo no voy a cometer un acto, yo nunca voy a ser infiel, yo nunca voy a hacer esto. Pero no te cuidaste de esto otro. Y cuando no te cuidas de la imaginación y dices: nunca voy a hacer el acto, pero la imaginación no importa. El pensar y el imaginarme y el construir y el recrear mi mente y mi imaginación en escenarios que la mente forma, que la imaginación formula, ahí no hay problema, piensa la persona. Hay más problema del que te imaginas, mi hermano. Hay más problema del que nos imaginamos. Hay un problema, hay un peligro grandísimo, y el Señor nos advierte de ello y nos dice: hijo, todo comienza
con la mente, con la imaginación, y termina en el acto. ¿Quieres abstenerte del acto? No cuides el acto, no te cuides del acto. Cuida tu mente, tu imaginación, y no te tendrás que preocupar jamás por el acto. Porque si tu mente está sana, si tu mente está limpia, también tus acciones estarán limpias. También tus acciones serán saludables de acuerdo al plan de Dios. Venga conmigo rápidamente, vamos a la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 12 al 14, solo para entender el proceso rápidamente de esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El apóstol Santiago, o Dios a través del apóstol, nos dice que es bienaventurado el hombre, el varón, que soporta la tentación. Dice que porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué nos llama Dios a hacer? A resistir la prueba, a resistir la tentación, a no ceder ni con nuestra imaginación, ya sea recordando lo pasado o ya sea recreando algo que nunca ha sucedido, pero simplemente formulando algo imaginario en nuestra imaginación. Dice el Señor: resiste eso, detén eso, no le des cabida. El versículo 13 dice, porque este es el proceso: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es que surge todo eso? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz la muerte. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso, dice el apóstol. Esto no llega de la noche a la mañana. Esto no sucede de un momento a otro. Entonces, ¿cómo sucede esto? Dice que lo primero es que no culpemos a Dios. Dios no es el que nos mete en esa situación. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? No, hijo, es que yo no fui yo, fuiste tú quien lo permitiste. Yo no fui quien te orillé en ese camino. Yo no fui quien te empujé en esa dirección. Yo te decía: no vayas por ahí, no pienses en eso, no alimentes eso, no imagines eso. Pero tú seguías por ahí, y cuando menos acordaste, no tuviste la fuerza ni el control para dirigir tu vida, y te arrastró a hacer lo que no querías hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice, lo primero es que no culpemos a Dios. Lo segundo es que la concupiscencia que hay en nosotros, eso es lo que el enemigo usa para buscar fabricar pensamientos, recordar el pasado, o fabricar imaginaciones presentes. Lo que vemos, lo que estamos expuestos en el camino, en la televisión, en la iglesia, en la calle, donde sea. Cuando estamos expuestos a atracciones, a cosas que lo provocan de repente a la persona de una u otra manera, dice el Señor: ten cuidado, porque la tentación va a llegar de tu concupiscencia, de tu propio corazón. Va a llegar de acá dentro, de lo más íntimo de tu ser. Y cuando esa concupiscencia entra, va a ser una pasión desordenada que se va a mover en tu vida, y eso te va a llevar al pecado. El pecado es precisamente lo que Cristo dijo: comenzar a imaginarte, a recrear tu mente en cosas que no son sanas, a fabricar escenarios fuera del orden y de la voluntad de Dios en tu mente, aunque en tu cuerpo físico nunca hayas hecho nada. Pero ahí comienza el pecado. Ahora, lo más terrible es el final, la muerte. ¿Cuál es la muerte? La consumación del pecado. Cuando se realiza, cuando se hace, cuando se termina haciendo aquello. ¿Sí me explico? Ahí se consume el acto, y es lo más terrible. Entonces Dios dice: yo quiero privarlos, yo quiero cuidarlos, yo quiero protegerlos, yo quiero bendecirlos, yo quiero que estén sanos, yo quiero que sean santos, yo quiero que sean íntegros, yo quiero que me sirvan y que caminen libremente sin estos obstáculos. Estas cosas que estamos mirando llevan al hombre a que se construya una fortaleza en su mente
que dirigirá y definirá su destino y su camino. Por dónde caminará, qué hará, qué emprenderá, aquello manipula su vida. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 6, el versículo 16. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Aquí nos está diciendo el Señor, 6 cosas abomina el Señor y 7 abomina su alma. Y comienza con los ojos altivos, la altivez. Luego dice la lengua mentirosa, el chisme y el fraude que se hace con la lengua, palabras deshonestas y todo lo que va en esa línea. Las manos derramadoras de sangre inocente, el hacer injusticias, el actuar injustamente, el actuar mal con nuestro prójimo. Pero quiero centrarme en lo que dice el versículo 18: el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El planear o maquinar pensamientos inicuos ya pasa de una imaginación a una planificación. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando una persona fabrica los pensamientos, las imaginaciones, está solamente en un nivel de lo que es esa etapa, esa reconstrucción, esa fabricación de todo eso. Pero cuando le da lugar a eso, eventualmente va a pasar lo siguiente. Y lo siguiente que va a suceder es que en su corazón va a comenzar a planificar. Habrá planificación, pero no una planificación de algo agradable a Dios, de algo que trae honra a Dios, sino una planificación de pensamientos perversos, de pensamientos malvados. Comienza a planificar cómo acercarse a tal persona, cómo coincidir, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Sí me explico? O cómo alejarse de cierta persona porque me cae mal, porque no la puedo ver. O cómo levantarle un falso, o cómo hablar mal de ella, o cómo expresarme diciendo algo negativo. Comenzamos a planificar. Cuando ya aquello va entrando en nuestro corazón, cuando se va moviendo nuestro corazón y comienza a planificar. Cuando la esposa y el esposo tienen un problema, tienen una diferencia, un malentendido, una discusión, y comienza a planificar ella, o comienza a planificar él cómo vengarse de ella, cómo vengarse de él. Tenga cuidado, porque Dios aborrece el corazón que planifica, que maquina pensamientos malvados. Tenga cuidado lo que planifica, lo que permite que se mueva en su corazón ya como un deseo de hacer. Ya no es simplemente una recreación, o ya no es solamente el reconstruir o el construir una imaginación en su mente, sino que ahora estamos hablando de una planificación. Y las planificaciones que van en contra de la voluntad de Dios nos traen consecuencias graves delante de Dios. Él aborrece, su alma abomina el corazón que planea, que planifica pensamientos malvados. Dice el versículo 18: el corazón que maquina pensamientos inicuos lo aborrece el Señor. Entonces examinemos nuestro corazón. ¿Qué entra en nuestro corazón? ¿Qué se mueve? ¿Qué planificamos? ¿Qué nos impulsa a hacer una cosa, a hacer otra cosa? Malas acciones hacia una persona, malas actitudes, malos deseos. Cuando comenzamos a planificar en nuestro corazón el vengarnos, el hacerle daño a una persona, el hacerle la vida imposible, el ser indiferentes, cualquier cosa negativa que estemos planificando en nuestro corazón. ¿Por qué es peligroso y por qué aborrece Dios lo que es el corazón que planifica pensamientos malvados? Oiga bien esto: muchas cosas suceden en nuestra vida en ocasiones sin planificarlas. Fue un incidente, un momento que pasó y se dijo algo o se tomó una actitud negativa sin pensarlo, sin planificarlo, y ya después la persona reflexiona y dice: Señor, pero ¿qué hice? No pensé lo que hablé, no pensé lo que dije. Y cuando sucede de esa manera,
hay más oportunidad de parte de Dios de perdonar y de restaurar y de bendecir a la persona, porque no fue algo planificado. Pero entre más planificado es aquello, se hace, como se dice, con alevosía y ventaja. Planificado. No fue un impulso de última hora. No hay excusa para eso delante de Dios. No fue que me equivoqué y no supe lo que dije. No, ya lo tenías bien planeado, ya lo habías meditado, ya lo tenías premeditado. Ese es un pecado grave delante de Dios, porque no es un impulso, repito, que de buenas a primeras pasó algo y sucedió algo, ya dije algo y pasó algo y Señor, perdóname, mira lo que dije, mira lo que me pasó, mira lo que sucedió, Señor, perdóname, y va y pide perdón, lo que sea. Eso es diferente. Eso tiene más ¿qué diremos? Una manera más correcta de poder mirarse o de poder lidiarse con ello, porque fue un error impulsivo del momento. Pero cuando hay una planificación, Dios lo mira como una abominación. Hay dos personas que pueden haber hecho lo mismo. Esta persona hace lo mismo, esta otra persona hace lo mismo. Pero cuando hacen aquello que hacen, si esta persona lo hizo planificadamente y esta persona lo hizo, vamos a ponerlo de esta manera, accidentalmente, se dio la situación y en ese momento surgió aquello, se dijo una palabra incorrecta, se ofendió a alguien. Esta otra persona no lo dijo accidentalmente, lo pensó, lo premeditó, lo planificó y lo ejecutó. Las dos hicieron lo mismo, pero los ojos de Dios es de un grado súper más desagradable y abominable a Dios la persona que planifica. ¿Y cuál es el problema más grande y más terrible del que planifica? Que muchas veces se va cerrando la puerta al arrepentimiento y se va endureciendo el corazón. Porque cuando alguien planifica, desde que está planificando, Dios le está hablando. ¿Usted recuerda lo que pasó con Caín y Abel? Cuando Caín está con su semblante decaído y está enojado y está ahí planificando, estaba algo contra su hermano, y llega Dios y le dice: Caín, ¿por qué decae tu semblante? Si haces bien, ¿acaso no te exaltaré yo? Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta, pero tú decides lo que va a pasar. Y Caín planificó. No fue un accidente que dijo: oh, pues era hora de ir al campo y vayamos al campo. Y salieron al campo sin planear nada. Y de repente Caín le dijo algo a Abel y Abel se resbaló y accidentalmente se golpeó en la cabeza y se murió Abel. No fue eso lo que pasó. Caín planificó. Caín directamente sabía lo que iba a hacer, a dónde lo llevaba, para qué lo llevaba, lo que iba a planear, lo que iba a tramar y cómo lo iba a matar, y lo hizo tal como lo planeó. Eso es abominable a Dios. Nosotros debemos de tener cuidado. Yo sé que errores todos cometemos, pero hay gran diferencia de un error sin planificación a un error con toda una planificación. Porque si Dios ya te llamó la atención desde acá que estás planificando, ignoras y rechazas la voz de Dios y ejecutas tu acción, tu plan malévolo con toda alevosía y ventaja, muchas veces aún el Espíritu de Dios ya no te redarguye para que te sientas mal, sino que te sientes normal. Se lo merecía, y comienzas a convertirte en una persona que acciona y que vive de esa manera, que se conduce de esa manera. Se forma un patrón, se forma un hábito en tu vida de hacer eso, de ser así. A mí el que me la hace, me la paga. Hay gente vengativa en el camino del Señor que así es. Y si dicen que son cristianos, digo dicen porque no sé qué tanto de cristianos tengan. ¿Sí me explico? Porque eso no es algo de Dios, ni agradable a Dios. No puede vivir un cristiano una vida de esa manera, porque es abominación delante del Señor el hacer una cosa como estas. No planifiques hacer un daño. No planifiques en tu corazón el ir y hacer un daño, porque es abominación al Señor. Y ya cuando es una planificación, ya es una fortaleza terrible que el diablo metió en tu vida, por la cual te manipulará y te llevará a la muerte, te destruirá. Entonces Dios quiere que cuidemos nuestra vida, nuestra mente,
No recuerdes, no des lugar, no te recríes, no te deleites, no disfrutes los pecados del pasado. No los traigas a memoria para disfrutarlos. Si para algo los vas a traer a memoria, es para avergonzarte de ellos y testificar de lo que Dios hizo en tu vida. No formes imaginaciones del presente, de lo que ves, a lo que estás expuesto, que pueden destruir tu vida. Y no permitas que en tu corazón entre un plan malévolo. No planifiques pensamientos malvados contra tu hermano, contra tu prójimo, porque eso lo aborrece el Señor. Y eso le da acceso al enemigo de controlar tu vida y de desviar tu vida a la destrucción. Póngase de pie en esta mañana.